Corte es el generar un camino un poco más complejo antes de llegar a la Corte en una contradicción de criterios. Sin embargo, pues el resultado probablemente va a terminar siendo el mismo. Esto porque finalmente pues esa división que se va a realizar entre los circuitos para conformar regiones, pues habría que ver qué criterios en específico se van a tomar para tratar de justificarlo, porque pues hoy en día, por ejemplo en ese tema penal, pues va a haber con- va a haber criterios contrarios. Por ejemplo, si uno va y desahoga una audiencia en Baja California Sur, que si desahoga una audiencia incluso en Sinaloa, en Sonora, etcétera. Entonces, probablemente estos estados configuran una sola región, al menos uno lo pensaría por la parte geográfica, pero finalmente el resultado va a venir siendo el mismo. Es decir, va a haber contienda, la contienda ya existe, va a haber un pleno regional que se va a encargar de resolver ahora esas contiendas, pero que finalmente van a seguir prevaleciendo contiendas en otras regiones y esas otras regiones van a confrontarse con las otras regiones y va a terminar resolviendo la corte. Creo que este punto no necesariamente abonaría, habría que ver exactamente un argumento más profundo, un análisis más profundo de por qué se propuso esa nueva configuración, pero al menos hasta este momento pues no se aprecia ni que vaya a disminuir la carga de trabajo de la Corte en el tema de los criterios y el tema de que no se sientan representados o que no sientan que deban de representar a su circuito. Creo que ese es un aspecto muy subjetivo que al menos dentro del medio pues no tiene como cierto rigor el señalarlo de esa manera, porque finalmente de acuerdo a la ley de amparo hay reglas claras y si alguien quería ser un poco rebelde con los criterios, pues bueno, habría incluso hasta hipótesis de responsabilidad administrativa hacia estos órganos jurisdiccionales. Pero bueno, eso es lo que concierne a este punto, habría que ver en su momento, ojalá tenga éxito esta nueva configuración y que pueda servir para homologar ciertos criterios que se han ido manteniendo. Enseguida viene otro punto que habla del fortalecimiento de la autorregulación de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Aquí en esencia consiste en establecer en la Constitución el que pueda haber autorregulación por estos órganos, ya sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual concretamente se propone una reforma al artículo 94 para establecer que en tema de funcionamiento y competencia puedan regirse bajo esos acuerdos. ¿Y qué es lo que señala? Que fortalecer a nivel constitucional que los acuerdos generales que se emitan bajo este rubro puedan constituir regulaciones específicas de la actuación del Poder Judicial de la Federación. Una práctica que obviamente ya se venía dando tanto por el Consejo de la Judicatura como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ahora se busca como dar un poco más certeza jurídica al regularlo ahora de esta manera o al menos mencionarlo de esta forma dentro de la Constitución. Como cuarto punto, se establece lo que se denomina como política jurisdiccional y sencillamente se señala que se pretende fortalecer el rol de la Corte como tribunal constitucional y para ello se busca darle un mayor margen de, aquí lo señalan en la definición de la política jurisdiccional, lo podemos traducir como en una mayor discrecionalidad para efectos de que se puedan dictar acuerdos donde se fijen parámetros para la distribución de los asuntos entre las salas, pero lo más importante, para remitir asuntos a los tribunales colegiados y que esto ya no estará sujeto solamente a que exista jurisprudencia. Por esto buscando dar una mayor prontitud en el despacho y resolución de asuntos y permitir que el máximo tribunal
fortalezca su rol de tribunal constitucional. Es decir, darle mayores posibilidades a la Corte de depurar cierto tipo de asuntos que no tendrían que llegar y también tener una mejor distribución de los asuntos ya al interior de la misma, y pues con esto el buscar que sea un poco más ágil el procedimiento que se realiza en la propia Suprema Corte. Y finalmente, por lo que ve a esta primera parte, es el tópico relativo a jurisprudencia por precedentes para la Suprema Corte. Este es un punto muy importante, ya que de acuerdo a la Ley de Amparo en su regulación actual, así como concatenando con la ley orgánica la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, así como pues el propio contenido de estos artículos y del 105 y del 107, pues bueno, en la situación actual, ¿qué se requiere? Que si se trata de materia de amparo, se constituye en jurisprudencia, es decir, que no sea una tesis aislada, y tratándose de acciones y de controversias, que exista una votación de al menos 8 votos en sentido de considerar una norma como inconstitucional para que pueda tener los efectos generales. Esos son los aspectos que pudiéramos considerar como íntimamente relacionados a lo que genéricamente se le refiere como jurisprudencia. En esta propuesta se hace el señalamiento de que lo que se busca es que, si en primer término se busca que la Corte se constituya en Tribunal Constitucional, pues ¿qué es lo que tenemos que darle? Pues un rol de suma importancia donde tenga efectivamente ese carácter y que los criterios que vaya emitiendo que sean robustos, que sean vigentes y que tengan fuerza para que sean respetados por todos los órganos inferiores. Esta es más o menos la lógica que se aborda desde esta propuesta, y por tanto pues se considera ya bajo la lógica o bajo la idea de quien la promueve el que la regulación actual de la jurisprudencia pues vendría siendo un poco obsoleta, al menos por lo que concierne a la Corte, porque finalmente se requiere no un solo asunto, sino al menos 5 para que un asunto pueda tener una definición y que esa definición tenga efectos o que pueda ser utilizado ese criterio tomado al resolverlo, es decir, en esa definición que pueda ser utilizado ese criterio para otros asuntos. Entonces, bajo esta lógica, pues, ¿qué es lo que dice la Corte? No, pues ya es momento de que tenga mayor fuerza los criterios que vamos emitiendo, y por esto se plantea ya un sistema de precedentes más que de la jurisprudencia actual. ¿Qué más señala en este aspecto? Señala que el sistema de jurisprudencia por reiteración exige que la Corte resuelva 5 sentencias en un mismo sentido. Suele suceder que aunque exista una decisión paradigmática y trascendental, que incluso sea votada por unanimidad, los órganos inferiores no están obligados a seguirla. Esto frustra el deseo de los ciudadanos de ver sus derechos protegidos de manera ágil y eficiente, y obliga a que se tenga que reiterar un asunto en varias ocasiones, habiendo casos que por sus características es difícil que presenten 5 situaciones similares ante la Corte. Los justiciables no pueden tener certeza de que sus derechos serán protegidos y se generan costos para los ciudadanos y el propio Poder Judicial a tener que agotarse diferentes instancias para llegar a un mismo resultado. Bajo este contexto se propone que dicho tribunal avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones compartidas por una mayoría calificada sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad de que sean reiteradas, y que además todas las sentencias de la Corte pues si tendrían que ser relevantes ya bajo este esquema constitucional, y pues entonces los justiciables tendrían que poder exigir que sean observadas por todos los tribunales. También se busca que la justicia constitucional beneficie a más personas, especialmente a las pobres y marginadas, quienes tendrán más dificultad para el
o quienes tendrían más dificultad en este momento para litigar sus asuntos en diversas instancias y que requieren ser protegidos en sus derechos de una manera más eficaz y con mayor celeridad. Esa es la propuesta que se tiene. Realmente no es una propuesta descabellada, creo que es algo que resulta necesario y que representa cierta lógica, porque finalmente existen gran cantidad de asuntos de la Corte que tienen ese carácter paradigmático, que tienen ese carácter relevante y que lamentablemente bajo la configuración actual pues ni siquiera son exigibles. Al menos por ejemplo en materia penal existen diversas resoluciones que hablan por ejemplo del análisis, de la valoración, de las pruebas, de temas de constitucionalidad en materia penal y entre otros aspectos, y muchas veces en los tribunales tanto en primera como en segunda instancia ni siquiera son observados estos criterios que ha ido emitiendo la Corte para fijarlos, para guiar a los propios órganos jurisdiccionales e incluso a las autoridades administrativas. Siendo así que pues el dar la posibilidad de que haya mayor exigibilidad de las resoluciones que son emitidas, pues esencialmente sí nos generará mayor certeza jurídica y como lo señala esta propia exposición de motivos, habrá mayores posibilidades de que cualquier ciudadano pueda acceder a los beneficios de una justicia constitucional más eficaz. Eso, por ejemplo, en materia penal, en materia de derechos humanos y el tema del libre desarrollo de la personalidad, pues existen innumerables ejemplos. El más famoso es el criterio asumido en el tema del consumo lúdico de marihuana, donde se tuvo que litigar diferentes asuntos para que la Corte pudiera generar una jurisprudencia, lo cual pues no guarda como cierta lógica bajo la luz actual cuando un solo criterio pues puede ser replicado en diferentes asuntos y que no habría necesidad de que se tengan que agotar todas las instancias para abordar o para llegar a ese criterio, por lo cual ese razonamiento que se hace dentro de la propuesta de decir que con una mayoría calificada sea suficiente y que se compartan esas mismas razones, pues vendría siendo lógico el que se resuelva de esa manera. Creo que esto traerá muchos beneficios. Esencialmente, lo que habría que ver en su momento son los puntos finos relativos, por ejemplo, al régimen transitorio, que en este caso, pues, a lo que se entendería como lo fue en su momento la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, a lo que se entendería es que en caso de que esta propuesta cumpla con todo el proceso legislativo, en un momento dado sería necesario iniciar una nueva época en el Semanario Judicial de la Federación y con esa nueva época pues también dentro de esos criterios que fueron emitidos en anteriores épocas habría que ver qué es lo que va a ocurrir con ellos y qué obligatoriedad van a poder tener e incluso si se contemplará que algunas resoluciones de la Corte que ya fueron emitidas anteriormente y que en la actualidad no tienen ese carácter de jurisprudencia, los criterios derivados de la misma, en un momento dado habría que ver si esta iniciativa contemplará el que se incluyan estos bajo este nuevo régimen. Sería interesante porque, pues, como lo señalaba, existen varias sentencias de la Corte con características relevantes sobre este punto. Por ejemplo, en materia probatoria, el famoso amparo directo en revisión 78 del 2012 en el tema de derechos humanos, debido proceso y efecto corruptor, pues el famoso amparo directo en revisión 517 del 2011. Esencialmente, al menos en este momento recuerdo esos dos, pero obviamente hay muchos más que pues vendría a ser benéfico el que esa forma de abordar los asuntos, esa forma de análisis, esa forma de valoración probatoria pudiera ejemplificarse y pudiera trasladarse hacia un carácter
más obligatorio hacia los órganos jurisdiccionales. En fin, eso sería lo que es la primera parte de esta propuesta y posteriormente continuaríamos con el análisis de la misma. Es cuanto.